Listo. Buenos días, chicos. Qué gusto volverles a ver después de un largo tiempo. Primero, bueno, pues quiero desearles un feliz año, que este año esté lleno de muchas bendiciones y que, bueno, pues este año puedan cumplir todas sus metas. Principalmente, continúen estudiando, que eso es lo más importante y eso les va a traer beneficios a futuro. ¿Sí? Entonces, clase de primer nivel. ¿Sí? Por favor, no sé si usted es de otro nivel, conéctese al Zoom, que si es de segundo nivel, están en clase con la profe Ali en matemáticas, ¿ya? Listo. Vamos a empezar la materia del día de hoy. Esta materia, eh, como ustedes pueden ver en el horario, es de pedagogía general, ¿sí? El primer tema que vamos a analizar el día de hoy, y como ustedes lo pueden ver en su plataforma, está habilitado el primer tema que corresponde a la parte introductoria de pedagogía y sus objetivos. Está puesto ahí un video motivacional y un material de apoyo que es con el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Y em, voy a compartirles pantalla del material de apoyo. No se olviden de ir apagando sus micrófonos para que no haga interferencia y no interrumpan la clase que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Ya sabe, a medida que vayamos teniendo la clase, usted puede ir preguntando si algo no le quedó claro, si algo hay que ir profundizando, por favor, hágalo, ¿sí? Voy a compartirles pantalla. No se olvide, por favor, apague sus micrófonos. Listo. Listo. Ahora sí. Muy bien. Recuerde, clase de primer nivel. Y vamos a ver pedagogía general. En pedagogía tenemos algunos temas que vamos a analizar. El primero es introducción a la pedagogía. Marcelo Utitia, por favor, cierre su micrófono. Le voy cerrando como 10 veces el Con micrófono. facilidad con sus micrófonos, ok. Listo. Ahí creo que ya están todos apagados. Sí, creo que ahí está la mayoría. Está, está fallando mi teléfono. Bota. Listo. Muy bien, creo que ahí sí ya. Muy bien. Profe, hay que Vamos a ver. entregar un nuevo teléfono por el año nuevo, ese compañero. Trata Oye, voy a- de cerrar los micrófonos para empezar. Muy bien. A ver, vamos a analizar. Pensemos, a ver, todos, ¿sí? Todos hemos pasado por la escuela, hemos tenido maestros que recordamos cómo nos enseñan, algunos, como les decía en el curso anterior, algunos les recordamos porque nos enseñaban con mucho cariño, a otros no tanto porque eran un poco estrictos, porque eran un poco serios, ¿sí? Hoy vamos a empezar a estudiar la pedagogía, ¿sí? Que a la final es la ciencia que reflexiona la educación y más que nada sobre cómo enseñar mejor, ¿sí? Cómo enseñar mejor. Entonces, pregunta abierta para cada uno de ustedes y que bueno, pues usted me pueda responder si sabe o no sabe, no importa si lo dice bien, si lo dice mal, lo importante es que usted participe, ¿sí? Es educar y si es que hay alguna diferencia entre enseñar y educar, ¿sí? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es educar? Y si es que hay alguna diferencia entre educar y enseñar.
Alguien tal vez no importa si se equivoca, no importa si no lo dice bien, lo importante es participar y bueno, pues conocer un poquito su opinión sobre este tema. ¿Alguien tal vez? Nadie quiere participar. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es educar? ¿Hay alguna Correcto. diferencia? Sí, ¿no? Dígame. Verás, la pedagogía quiere decir que estudia la ciencia y se amplía el conocimiento de los niños y, Ujú. ¿Y qué y es educar? enseña cómo dar la educación, cómo dar la educación a los niños que a través de educación que aprendan a respetar. Eso no Ya, manera. muy bien. Ya, ese es el concepto general de pedagogía. Yo pregunté si enseñar y educar es lo mismo. Tienen diferencia. Ya, muy bien, ahí Micaela dijo, ¿tiene alguna diferencia? Patricio, Acá. Educar quiere, o sea, quiere decir educar parte de mí. Enseñar lo que yo me eduqué. ya. Muy bien. Muy bien, cada uno mencionó algunas cositas de manera general, algo de pedagogía, algo de educar. Educar y enseñar no es lo mismo, pero se complementan, ¿sí? Entre los dos conceptos se complementan. Ahora, enseñar es el acto de transmitir conocimientos, de transmitir contenidos, de transmitir ciertas habilidades específicas a otra persona, ¿sí? Enseñar se centra en los contenidos, en el objetivo académico, en todo lo que ocurre en el aula, ¿sí? Y bueno, pues enseñar puede darse en un tiempo determinado. Por ejemplo, un docente explica eh, las reglas de acentuación, ¿sí? Eso es enseñar. Cuando usted explica, no sé, en matemáticas cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, eso es enseñar, ¿sí? Educar se complementa porque al final educar es un proceso más amplio que busca la, la formación completa de una persona. ¿En qué? En valores, en actitudes, en emociones, en hábitos, en poder convivir de manera social con las otras personas. Entonces, educar forma la personalidad, ¿sí? Transmite valores, transmite normas, ¿sí? Y esto es lo que nos acompaña durante toda la vida, ¿sí? La primera parte donde nos educan, el primer lugar donde nos educan se da en la familia, ¿sí? En la casa. Luego viene la escuela, el colegio y la sociedad también, ¿sí? Entonces ahí viene esa frase que dice, ese niño es bien educadito, ¿sí? Le han educado muy bien. Tiene normas, tiene principios, tiene reglas, ¿sí? Tiene buenas actitudes, tiene una buena personalidad. De ahí viene, ¿sí? La parte de educar y enseñar, si es explicar algo mucho más allá, ¿sí? Un contenido, algo académico, ¿sí? Algo que se quiere enseñar. ¿Listo? Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Enseñar transmite conocimientos y educar es más que nada la forma integral, ¿sí? El enseñar se enfoca en contenidos y educar se enfoca en valores y actitudes, ¿sí? El enseñar es más que nada un acto puntual y educar es un proceso continuo porque continuamente estamos aprendiendo valores, a educarnos mejor, a convivir mejor con la sociedad, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, no es lo mismo, pero entre los dos se complementa. El buen docente, ¿sí? Un buen docente enseña contenidos y educa personas, ¿ok? Por eso los dos conceptos se complementan, educar y enseñar. Un buen docente, ¿sí? Enseña contenidos y también educa personas. Entonces, a la final, enseñar es instruir en la mente, ¿sí? Y educar es formar a la persona, ¿ok?
Entonces no se olvide que su labor como docente va con los dos conceptos, enseñar y educar, ¿sí? Entonces, hasta ahí, estamos claros en esos dos conceptos, enseñar y educar, porque bueno, pues esto va de la mano con todo lo que vamos a hablar de pedagogía, ¿sí? Hasta ahí preguntas, ¿no? Vamos a seguir. Ya sabes, si tiene alguna duda, alguna pregunta, prende su micrófono No, y, profe, ¿qué es esto? ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué es esto? Para No, ir pero si solventando desde las estás ahí. dudas. No se No, olvide Lisa, solo está de bien. prender muy bien, solo de prender su micrófono si hay preguntas de la clase. Si no hay nada más, no prenda su micrófono, por favor, y continuamos con la clase y así no vamos interrumpiendo, ¿ok? Si no tengo que estar Dice, buscando el micrófono que está prendido. Dígame. muy buenos días. Está bien que explicó usted, entonces, de Ok, enseñar y educar digo, es tan importante nosotros como supuestamente estamos haciendo docentes y dar la enseñanza a los niños y educar a nuestros hijos y a muchos amigos más. Gracias por muy la bien, información. muy bien, listo, chévere. Entonces, continuemos. Ya que tenemos esos dos conceptos claros, es importante empezar con la definición de qué es pedagogía, ¿sí? Algo sencillito. Ustedes pueden ver en la diapositiva un concepto, ¿sí? Ahí está el arte de enseñar o estudiar métodos de enseñanza, etcétera, ¿sí? La pedagogía, como definición sencilla, ¿sí? Es la ciencia de la educación, ¿sí? Primero, ciencia de la educación que estudia ¿qué? Los procesos de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de formar integralmente a una persona. ¿Sí? Esa es la pedagogía. De ahí que de la pedagogía salgan las demás ramas como la didáctica, como la metodología y todas las ramas más que corresponden a la pedagogía. Pero la ciencia de la educación se le llama pedagogía. ¿Sí? Entonces, no solo se Hola, interesa Luisa. en qué se enseña, Hola, sino Luisa. cómo, para qué y para quién se enseña. Buenas tardes. ¿Cómo, para qué y para quién se enseña? ¿Sí? A eso corresponde el concepto de pedagogía. ¿Sí? El objeto principal, ¿sí? De estudio de la pedagogía, ¿sí? Es la educación como un fenómeno social, como un fenómeno humano, es estudiar los procesos de enseñanza, aprendizaje y centrarse en la formación integral del ser humano. ¿Sí? De ahí que la pedagogía es importante porque ayuda al docente bueno, porque orienta al docente en su labor, porque permite que el docente pueda mejorar sus métodos de enseñanza, porque responde a cubrir ciertas necesidades que tienen los estudiantes y porque también contribuye al desarrollo de una educación crítica, de una educación inclusiva, de una educación más humanista. ¿Sí? Entonces, la pedagogía vemos que sí, es algo amplio, es una rama grande, ¿sí? Y de ahí es donde se van desglosando todo lo que es importante para educación, ¿sí? Para cada uno de las personas que quieren aceptar ciertos conocimientos. La pedagogía y la educación, ¿sí? Usted sabe, bueno, pues la pedagogía, claro, pedagogía y educación son dos ramas, son dos conceptos diferentes. La pedagogía es la ciencia y la educación es el proceso, ¿sí? La pedagogía analiza y la educación se practica, ¿ok? La pedagogía estudia cómo enseñar y la educación forma a las personas, forma en valores, forma en principios, en normas, en reglas que se debe seguir. ¿Sí? La educación, ¿cuándo ocurre? Cuando un docente enseña dentro del aula. Ahí se produce la educación. ¿Sí? Y la pedagogía analiza si esa forma de enseñar es correcta y es adecuada y si no lo es, cómo mejorar.
¿ok? Cómo ir mejorando en el proceso. Claro que la pedagogía, como una ciencia, también se apoya en otras, como la psicología, como la filosofía, como la didáctica, como la sociología también, ¿sí? Usted sabe que en psicología usted ya aprendió cómo aprenden los estudiantes. En didáctica, ¿sí? Que es una materia que va a ver el siguiente nivel, que estudia ahí las estrategias y los métodos de enseñanza, de cómo enseñar, de para qué enseñar, de qué herramientas va a usar, a quién va a enseñar, etcétera. Sí, entonces la pedagogía sí, una ciencia como tal, pero se va apoyando en otras que también necesita para cumplir el proceso de enseñar, de enseñanza-aprendizaje a nivel general. ¿Sí? Importante, la etimología de la palabra pedagogía, es decir, de dónde viene esta palabra, cómo se forma esta palabra, ¿sí? Y por qué es importante en educación también. Entonces, la palabra pedagogía, ¿sí? Proviene de el griego, ¿sí? Paidos, que significa niño, y agogos, que significa guiar, que significa conducir, ¿sí? Entonces, ay, no se olviden de cerrar sus micrófonos. Entonces, la pedagogía, la etimología de la palabra viene de estas dos. Paidos, niños, diagogos, conducir o crear. Entonces, de ahí viene que significa, literalmente, pedagogía significa guiar a un niño, ¿sí? Guiar a un niño. En la antigua Grecia, que ya más adelante vamos a ver cuál es la historia, ¿sí? En la antigua Grecia, el pedagogo, sí, que era la persona que enseñaba, esta era la persona encargada de qué? De acompañar, de orientar, de guiar, ¿sí? Al niño en su formación. No solo en la parte académica, porque acuérdese que antes no había escuelas como tal, ¿sí? Sino también en la parte moral y social, que eso era lo más importante en aquella época, ¿sí? Que una persona tenga buenos principios, buenas normas, que sepa las leyes que debe cumplir dentro de la sociedad. ¿Ok? Entonces, este pedagogo, ¿sí? Se encargaba específicamente de eso, de orientar a los niños en su formación académica, pero también en la parte moral y social. Con el tiempo, ¿sí? Este término de pedagogía evolucionó hasta convertirse en una ciencia, ¿sí? Que estudia qué? La educación en todas las etapas de la vida, ¿sí? No solo en la infancia, no solo nos quedamos con los niños, sino en general, todas las etapas de la vida, ¿sí? Características importantes de esta palabra, de la pedagogía. Primero, como le habíamos dicho, importante porque se complementa con otras ciencias también, es una ciencia social, ¿sí? ¿Por qué social? Porque estudia la educación como un fenómeno social, como un fenómeno humano, ¿sí? Analiza también los conceptos educativos que se aplica en la realidad dentro del aula, ¿sí? Esta pedagogía se caracteriza también porque propone principios, ¿sí? Propone normas y está orientado para educar. Vimos que se relaciona con otras ciencias como la didáctica, como la filosofía, como la psicología, que es importante analizar, ¿sí? Y cumple objetivos claros. De eso, también obviamente no solo busca los conocimientos, como habíamos dicho al inicio, sino que valora las actitudes y las habilidades de las personas, ¿sí? Puede ser que uno aprende no solo en la etapa de niño, de adolescente, de joven, no, sino siempre estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Siempre. Algo importante en relación a la pedagogía, ¿sí? Es que, bueno, pues, cuál es el fin de la pedagogía? ¿Sí? O sea, cuál es el objetivo principal? Orientar
y estudiar ¿para qué? Para poder mejorar los procesos educativos para lograr una formación integral en el ser humano. Una vez más, no nos centramos solo en conocimientos, sino también en educar a la persona en valores y principios, ¿sí? Entonces, la pedagogía que analiza cómo aprenden las personas, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es cómo ellos aprenden mejor? Y orienta la práctica docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque diseña, bueno, pues métodos y estrategias de enseñanza para una mejor calidad educativa, ¿ok? Entonces la pedagogía al final también responde a las necesidades que se dan en el contexto social y cultural, ¿ok? Entonces cada una de estas partes son importantes, ¿sí? Cumplen con este objetivo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula se dé de la mejor manera, ¿sí? La pedagogía no solo, bueno, la pedagogía en relación a la educación tiene como principales propósitos formar personas integrales, ¿sí? En la parte social, en la parte ética, en la parte emocional, ¿sí? Guía la labor docente ¿en qué sentido? ¿Sí? ¿En qué sentido? En poder ayudar a planificar, ¿sí? Planificar, en enseñar y evaluar, ¿sí? En saber qué recursos también necesito para trabajar dentro del aula, cómo elegir esos recursos para poder trabajar en el aula, ¿sí? Y algo importante, igual que decía en la clase anterior con otro curso, es decir, promueve mucho el pensamiento crítico. ¿A qué se refiere esto? A que los estudiantes puedan ser autónomos, a que ellos puedan resolver problemas, a que ellos puedan desenvolverse en el entorno en el que se encuentran. Claro que yo como docente simplemente soy el guía. Si necesita mi ayuda, pues estaré ahí para ayudarlo. Pero es él quien busca las soluciones, es el estudiante quien analiza, ¿sí? Por lo tanto, a través de esto se trata de garantizar una educación inclusiva y equitativa también, es decir, atender a cada una de todas las necesidades, ¿sí? Y respetar las diferencias individuales también que existe dentro del aula. ¿Ok? Importante, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Lo que hemos explicado desde el inicio hasta aquí que vamos, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, estrategias que se preparan para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, ¿sí? Entonces, idea clave, la pedagogía, ¿sí? No solo enseña cómo dar clases, ¿sí? No solo me va a decir eso, cómo enseñar a dar clases, sino cómo formar personas para la vida y la sociedad. A veces como docentes nos olvidamos de esa parte, que nuestra labor también es formar personas para la vida en principios, en normas, en reglas, contribuir en esa parte. Y nos quedamos solo con que, bueno, pues mi estudiante tiene que saber ciertos contenidos y si sabe eso, estamos bien. Pero si sabe y es una persona que no tiene valores, que no respeta, que es irresponsable, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo se complementa? ¿Sí? Ahí está la labor también de nosotros como docentes, complementar en ese sentido para que, bueno, pues el proceso se cumpla, ¿sí? Y todo se dé de la mejor manera. Como les había dicho al inicio, bueno, pues es importante, ¿sí? Ver cómo surge, cuál es la evolución, de dónde empezó, a quién se le ocurrió esto, ¿sí? Entonces la pedagogía ha evolucionado junto con la sociedad, respondiendo a cada una de las necesidades culturales, de las necesidades sociales y también educativas de cada época, ¿sí? Porque no ha sido lo mismo aprender en épocas pasadas, ¿sí? Que hoy en día, o hace 20, 10, 15, 30 años atrás que hoy, ¿sí? O hace un siglo atrás no era lo mismo que aprender en el siglo que estamos ahora, ¿sí? Entonces, ¿dónde fue primero? Grecia antigua, ¿sí? En la antigua Grecia. ¿Qué pasa? La educación buscaba la formación integral de un ciudadano, ¿sí? Ciudadano, de la persona como un ciudadano que forma parte de la sociedad, ¿sí?
¿En qué se centraba la antigua Grecia? Bueno, pues en el desarrollo físico, ¿sí? En el desarrollo intelectual y moral de las personas, ¿sí? ¿Quiénes dieron aportes importantes? Como ustedes pueden ver ahí, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Sócrates, ¿sí? Realizaba esta parte con aprendizaje a través de preguntas, ¿sí? Y Platón, sí, en la educación como medio para formar un ciudadano ideal, ¿ok? Y Aristóteles, bueno, pues él se basaba un poco más en la razón y la experiencia, ¿sí? Entonces, ellos dieron esos aportes en esta sociedad. Y claro, ahí la educación no era una ciencia, la pedagogía no era una ciencia, sino más bien una reflexión filosófica que permitía que la persona analizara cómo es él, cómo se comporta dentro de la sociedad y bueno, pues qué tenía que ir mejorando en ese proceso. Eso en la antigua Grecia, ahí empezó todo. También en la antigua Roma, ¿sí? Ahí en la antigua Roma, la educación práctica estaba orientada al derecho y la oratoria, ¿sí? Es decir, bueno, pues la vida pública, ¿sí? En la formación de un ciudadano para poder expresarse frente a la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí también hay un autor destacado importante que defendió la educación gradual y también respetuosa de él, ¿sí? Entonces ahí se preparaba más para esa parte. En la Edad Media, ¿sí? Obviamente, la Edad Media, esta estuvo dominada más por la iglesia, ¿sí? Por la iglesia. La iglesia era encargada de enseñar. Entonces se centró más en la transmisión de la fe y del conocimiento religioso, ¿sí? Y su método era más basado en la memorización y en la repetición. De ahí a que, claro, las oraciones, por ejemplo, que hacían, pues todas eran repetitivas, ¿sí? Y memorizadas. Instituciones que formaron parte de la Edad Media, obviamente si hablamos de la iglesia, que estuvo dominada por la iglesia, pues hablamos de los monasterios, hablamos de que instituciones que formaban parte de eso eran las escuelas de cátedra que tenían, que eran las primeras escuelas y universidades que se crearon, ¿sí? Aquí, en esta época, la pedagogía tenía un enfoque más rígido y autoritario, ¿sí? Ahí ven, más rígido era más riguroso, era más estricto, porque obviamente estaba ligado y centrado a la iglesia, ¿sí? Y como otra parte, como ustedes pueden ver ahí, también está la época, ¿sí? Del Renacimiento que más o menos ah, fue como en el siglo XV, XVI más o menos. Entonces ahí se valorizaba mucho al ser humano y el conocimiento científico, ¿sí? La educación ya era un poquito más integral y menos religiosa. ¿Qué aportes importantes estaba en la época del Renacimiento? ¿Sí? Las artes, las ciencias, las lenguas clásicas, ¿sí? Y era todo más por experiencia, esa era la parte más importante, ¿sí? Y otra época importante que fue la pedagogía moderna, más o menos en el siglo XVII-XVIII, que es donde ya la educación empieza o comienza a consolidarse como una disciplina como tal, ¿sí? Es decir, ya viene autores principales que ya eran parte de la pedagogía moderna que inclusive, bueno, pues este personaje propuso una educación que esté basada en la naturaleza del niño y ya era importante la didáctica, ¿sí? Es decir, cómo voy a enseñar, ¿sí? ¿Para qué voy a enseñar? ¿A quién voy a enseñar? Entonces, miren, todo esto ya iba surgiendo en ese proceso, ¿sí? Ya más adelante, obviamente, a partir un poquito
más ligada a la pedagogía contemporánea, ¿sí? Más o menos en el siglo XIX, XX, ahí, bueno, pues ya se consolida la pedagogía como ciencia y ya vienen pues diferentes corrientes, ¿sí? El docente es parte central del proceso, el estudiante simplemente es un protagonista, ¿sí? Y si lo hacemos referencia a la pedagogía actual del siglo XXI, obviamente el docente es un guía y el protagonista principal, pues es el estudiante. Donde, claro, hoy en día, gracias a la tecnología, se aplican tecnologías educativas, hay una diversidad grande y se piensa en formar, bueno, y se debe formar a los estudiantes con pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, mire. Clave importante, la pedagogía evoluciona. Vemos que la pedagogía evoluciona porque la sociedad cambia, ¿sí? Y la evolución debe responder a esos cambios, ¿sí? Todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando, apareció la tecnología, antes no la había, nuevas estrategias metodológicas, nuevas situaciones con los estudiantes y es un proceso, es una evolución en la que como docentes tenemos que estar atentos a esos cambios porque todo va cambiando igual. Tenemos que ir mejorando en el proceso y si nos quedamos estancados, no vamos a progresar dentro de la sociedad. Tenemos que ir a la par. Entonces, por eso es importante conocer, ¿sí? Cómo evolucionó y cómo es que hasta el día de hoy, bueno, pues se aplica, sí, pero de diferentes maneras y con las diferentes herramientas que tenemos para producirla de mejor manera y, bueno, pues cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se exige, ¿sí? Ligado a esto, sí, importante conocer las teorías de aprendizaje. ¿Por qué es importante? Y esto usted ya lo revisó, ¿sí? Pero vamos a acordarnos un poquito y por qué es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Dentro de pedagogía. Tenemos como primero el constructivismo, ¿sí? Que ya sabemos que el constructivismo sostiene que o es importante porque construye activamente el conocimiento del estudiante a partir de todas las experiencias previas que ha tenido el estudiante y que, claro, ha tenido interacción con el entorno. Principales autores, Piaget, que es el más conocido, y luego vienen los demás como Ausubel, como Vygotsky también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? El estudiante es activo, es un proceso activo, está en constante aprendizaje y el docente queda como mediador y guía, ¿sí? Entonces, ahí va en donde el estudiante tiene que, ¿sí? Él es el que participa, ¿ok? Él es el que promueve la parte del aprendizaje. Por ejemplo, ¿sí? Podemos decir o cómo se aplica esto en el aula